pero que cuando nosotros fuimos a México sí conocimos un movimiento gigante que era el movimiento Rasteca, que era un movimiento de reggae con identidad mexicana. O sea, sacar un disco ya con esa tecnología nueva para una banda independiente era una cosa muy difícil porque todo lo que quedara mal era plata, ¿no? La gente se rockea con lo que uno les ponga y desde que esté la energía rockera ahí la gente se conecta muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast aquí en Colapso Records. Hoy estamos con una banda invitada increíble de la historia de la música del rock colombiano. Banda que ha marcado bastante en los corazones, en los festivales de todos nosotros. Y pues nada, sin más preámbulos, La Severa Matacera. Así que un aplauso, por favor. Gracias por la invitación. Dale, hoy estamos con Alex y Petty. ¿Cómo están? Bien, nada, contentos de estar aquí. Dale, me encantaría poder empezar, pues que le cuenten ustedes a todo este nuevo público, a toda esta gente que pronto no ha tenido la oportunidad de verlos en vivo o de conocer la banda. ¿Quién es La Severa Matacera? Bueno, La Severa Matacera es una banda que nació en el 96. Empezamos con el ánimo de fusionar un poco de ska con ritmos rockeros. Poco a poco se fueron incorporando pues diferentes elementos que venían como de las influencias de todos los integrantes. Y pues con el ánimo de tener unas letras pues como contestatarias, que dejen un mensaje, especialmente un mensaje pues positivo y propositivo, ¿no? para la gente. Y en eso nos hemos centrado. Eso es digamos como en resumen el proyecto. Y ya más allá pues es una banda que se ha con los años consolidado a nivel internacional y que pues estamos próximos a cumplir 30 años de estar en el ruedo. Hablando un poco de la trayectoria del tiempo, yo siempre he comparado una banda con un matrimonio por el tema de compromiso, de aguante, de paciencia, de comunicación. ¿Cómo hacen o cómo han hecho durante tantos años para seguir, digamos, no desistir de un proyecto como La Severa Matacera? Pues yo creo que cuando el objetivo es muy claro y en las personas que están como fijándose la meta, eso no decae, digamos, la respuesta es esta que está pasando. A nivel personal pasan muchas cosas en las bandas, a nivel personal muchos cambian de proyectos, muchos abandonan la música por circunstancias, pero yo creo que aquí ha pasado una cosa muy significativa y es que nunca perdimos la fe en el proyecto y digamos que obviamente aquí lo lideramos un poco más Alex y yo, pero en el camino hemos encontrado otras fichas muy importantes que a la fecha incluso están todavía con nosotros, como Nicolás el bajista, que nos aportó mucho en un momento y que permitió que avanzáramos en un momento que de pronto también veíamos que podían pasar cosas no tan buenas. Pero digamos que entre la amistad y esas metas claras, pues obviamente logramos sacar adelante el asunto. En cuanto a convivencia y todo eso, pues nunca hemos tenido mayores problemas. Obviamente hemos tenido diferencias, pero no hemos abandonado la lucha por el proyecto. Y en eso con Alex, pues realmente es como una familia, como hermanos de un proyecto que, o sea, aspiramos a que lleguemos a mucha más edad y todavía continuemos grabando, haciendo música y mostrándole a la gente que sí es posible. Hay algo que siento que las bandas noventeras tienen un privilegio gigante frente a las bandas, digamos que nuevas o contemporáneas. Y es el tema de que nacieron sin redes sociales, sin likes, como que, ¿qué importaba cuántos seguidores, cuántos comentarios? ¿Cómo ha sido ustedes esa transición con, carajo, ahora tienen que andar con el celular a la mano a ver qué? Sí, pues es difícil un poco como irse adaptando a los cambios tecnológicos. Igual pues lo vamos haciendo, ¿no? Eso lo va haciendo uno como de manera un poco natural. Pero claro, nosotros empezamos diseñando nuestros propios flyers con las otras bandas.
Entonces uno hacía un cartel con 2, 3 bandas y alguien de alguna banda sabía dibujar algo, entonces era el que se encargaba de pronto de diseñar el flyer y entre todos salíamos a la calle en los alrededores del concierto a pegarlos en los postes y caminando, y ya cuando había un poquito más de presupuesto pues ya le pagaba uno a unos de esos Pepe Pegoteros y esos que pegaban ahí en los anuncios en los postes y en las calles. Y el voz a voz, íbamos camellando el voz a voz, ¿no? Abriendo, como dicen los mexicanos, picando piedra en los bares, abriendo puertas, abriendo espacios, pues en una época donde la mayoría de sitios no contaban de pronto con un stage, con un backline. Entonces, viendo a ver entre las bandas cómo armábamos entre todos una batería, unos bajos, y ahí se empezaron a armar festivales, se empezaron a armar circuitos, empezó a crecer un poquito la movida, las mismas bandas también fueron cogiendo pues como seriedad en los proyectos, unas ya, la mayoría ya pues no están porque se dedicaron a otras cosas, los pocos que hemos como sobrevivido de esas épocas es porque fuimos dándole escalones hasta que pues decidimos como permanecer y mantener el proyecto, ¿no? Entonces no ha sido fácil. Igual vivimos todas esas épocas de cuando empezaron las redes, el MySpace también lo vivimos. Pero pues nosotros la primera publicación que hicimos lo hicimos en un cassette. Entonces, exacto, es que nosotros estamos desde el formato análogo hasta los formatos digitales venimos trabajando, que eso ya es un largo trecho en la industria de la música, ¿no? Entonces pasamos también pues por todo ese MySpace y Hi5 y todas esas primeras redes sociales que habían, hasta que entró el Facebook y bueno, todas esas que ahorita conocemos, y ahora pues estamos en el mundo de las plataformas digitales que se maneja como a otro ritmo, ¿no? Sí, se perdió un poco la magia de, bueno, tener uno, por ejemplo, un cassette. Era una cosa muy significativa, ¿no? O sea, algo físico que te da orgullo tenerlo, ponerlo, escucharlo y tener una carátula de verdad, no simplemente un archivo, tomarlo y leerlo. Todas esas cosas creo que lo hacían a uno pues ir adelante siempre, ¿no? Era como la realización del sueño. Hoy en día es más fácil, pero bueno, pues los que nacieron así ya simplemente pues sí, eso es y el eran control remoto. Uno cogía el librito de los discos de otras bandas y se lo pillaba, entonces decía, estos manes son no sé qué records, estos manes no sé qué productor, entonces uno cogía datos, emails y de ahí también buscaba información de alguna forma, se contactaba con ellos. Hoy día no, ya pues la música está por ahí en esas plataformas y uno no sabe ni... En estos días estaba hablando con uno de los ingenieros que ha participado en los procesos de grabación de la banda, que me preguntaba como, venga, ¿dónde está como como todo ¿cómo es que se dice eso? El crew técnico, pues que participó en la ficha técnica. Los créditos, sí. Los créditos y toda esa vaina de los que participaron. Y yo le dije, uy, pues, o sea, los discos viejos ahí están en los libritos, ahí le tomamos foto, ahí quedó registrado eso, pero de lo nuevo, de lo que está ahorita como en digital, de las recientes producciones. Hasta ahora están empezando como a poner las cosas. Sí, entonces eso queda en el aire, o sea, nadie sabe quién fue el que estuvo ahí con nosotros acompañándonos en un estudio de grabación, haciendo un proceso, que es importante pues reconocerle a la gente como todo lo que ha aportado, ¿no? Porque esto no es un trabajo solo de los músicos, ¿no? Es un equipo que hay detrás de nosotros también, con el que tenemos la fortuna de contar y que pues nos han aportado mucho al proyecto. También hablando de que ahorita, digamos, antes habían cassettes, discos en físico, el booklet, que era donde uno tenía la letra y podía revisar. ¿Cómo, digamos, una anécdota que tengan de cuando empezaron a grabar? O sea, porque también en los 90s llegaron a esta grabación, no era ni fácil ni barato, en comparación a ahora que de pronto uno en casa, con un portátil, en una interfaz, se lo puede hacer algo. ¿Cómo fue al principio, como el llegar a un estudio, como chocar con el tema tecnológico y con todo esto que pues no era común en una banda colombiana? Pues el primer estudio en el que grabamos ese cassette, bueno, antes de ese estudio hicimos muchos experimentos, o sea, grabamos en mi casa, en una Semana Santa, había alguien que estaba como tratando de formar como una especie de sello independiente y tenía equipos y entonces tenía como
un dispositivo ahí de 4 canales y como una consolita, alguna vaina así. Y fuimos a mi casa una Semana Santa y conectamos cables y ahí sacamos un cassette que nunca se publicó y luego, pero que nos sirvió como para pasar a convocatoria los primeros Rock al Parque. Y luego nos fuimos a Infinity Records, que era un estudio que quedaba en el norte de Bogotá, no me acuerdo bien, como en la 90 entre la 90 y punta y la 100 y punta. Que ahí empezamos a grabar como con Santiago Ochoa, la primera producción que hicimos, que finalmente terminó saliendo en cassette de México y todo ese tema. Y pues sí, fue una experiencia, pues fue alquilar un estudio, fue meterse la mano al drill, hacer conciertos y vacas para pagar el estudio. Y ya digamos con este impulso, ya después empezaron a surgir un poco los temas de los estudios caseros, entonces los que estaban como en temas de, así como Alejo, que estaban estudiando ingeniería sonido y todo ese tema, que empezaban a tener equipos como para sus estudios y para sus grabaciones y todo, ya empezaban a hacer los primeros estudios caseros, entonces cuando la gente se pare, por ejemplo, lo grabamos ya en un estudio casero, digamos con un presupuesto un poco más, o sea, con menos presupuesto, pero digamos con el apoyo de un sello disquero también. Okay. Entonces hubo más infraestructura de pronto para hacer cosas de prensa y otras cosas. Entonces ahí fue evolucionando hasta que pues ya digamos lo último lo hemos grabado en Audiovisión. Hemos tenido la oportunidad de trabajar pues con Kiko, un productor tremendo en las últimas producciones. Sí, igual nos tocó la transición, por ejemplo, a que ya se hacían CDs. Entonces para el CD tocaba uno en formato especial. La carátula no la hacían aquí en todos lados, había 2 o 3 sitios en los que uno podía cotizar cómo hacerlo. Quedaban mal los archivos porque la verdad la gente no era tan diestra en eso y no se sabía bien como medidas o no se manejaban de pronto también los programas. Entonces todo eso sí fue como, o sea, sacar un disco ya con esa tecnología nueva para una banda independiente era una cosa muy, muy difícil porque todo lo que quedara mal era plata, ¿no? Claro. Y pues plata, obviamente eso era lo que no había. Y lo que uno destinaba para eso era pues todo lo que conseguía como fuera. Pero la transición fue hasta divertida. Yo creo que por eso le da a uno tanto aprecio a esas cosas. Por ejemplo, ahorita Alex mencionabas algo importante con esos discos, con esos primeros demos, maqueteaban y se mandaban a Rock al Parque a primeras convocatorias. ¿Cómo fue esa primera llegada? Porque nace el Festival Rock al Parque, que ahorita lo conocemos todos de una forma muy diferente a cómo empezó. Cuando, digamos, ya llega la Severa Matecera a este tipo de espacios, ¿cómo veían ustedes, o sea, como la banda, el proyecto, el profesionalismo? ¿Sentían que algo estaba cambiando o era como algo natural que simplemente llegaba? Pues yo creo que Rock al Parque básicamente ha sido como la universidad de nosotros, o sea, la escuela y la calle fue como el colegio, pero Rock al Parque fue ya la universidad, o sea, subirse ya a una tarima, porque pues de llegar y contar con los amigos en los bares y estar de joda ahí, y llegar a un festival donde ya uno se da cuenta que, uy, me vine sin un ingeniero, me vine sin... Sí, claro. Técnicamente uno no sabía nada. Sin equipo técnico, a este monstruo de escenario, y voy a tocar antes de bandas internacionales y todo, entonces ya uno dice, uy, esta vaina es a otro nivel, o sea, esto no es así como soplar y hacer botellas, ¿no? Claro. Entonces va aprendiendo uno como las cosas un poco a los trancazos. Pero pues obviamente en un festival como Rock al Parque siempre hay gente que le ayuda a uno, ¿no? Y pues uno empezando como banda emergente, pues obviamente los del festival tienen calibradas como muchas cosas, sobre todo en esa época que no consideraban que uno tuviera su ingeniero de sonido. Hoy por lo general una banda, así sea emergente, le dicen, usted tiene que traer su ingeniero de sonido mínimo. Claro. Y lo tiene más consciente, la verdad. Sí. Es que uno no lo sabía. O sea, ya las bandas... enfrentarse a algo totalmente ya las bandas distinto. saben que tienen que contar con un mínimo un ingeniero y un rod y alguna cosa así. Y pues, bueno, ya todos los temas que se vienen después, ¿no? Pero sí va aprendiendo uno y no, pues siempre entrar en esos escenarios, pues fue un camino no fácil, pero digamos que satisfactorio en el momento que se empezó a abrir la oportunidad, ¿no? Cuando llegan estos festivales ya más grandes, que cambian del formato de bar a ya una plaza mayor, ¿qué empieza a cambiar en ustedes como banda? ¿Cómo empezaron a
O sea, empezaron a perfilar la banda hacia otro lugar, como hacia buscar festivales y demás, o fue como, vale, el Rock al Parque se vivió, pero retomamos a bares. Evidentemente uno sabía que había una evolución, ¿no? Ujú. Entonces ya se enfrentaba a esos espacios diferentes y uno ya sabía a lo que podía ir. Recuerdo mucho que ya nosotros empezamos a tocar, fue como en los festivales grandes que habían en las ciudades. Entonces Ujú. había, se me dice si eran los nombres correctos o no, pero Navi Rock, el Festival de la Niebla, que hoy en día es el Grita, o bueno, Sí, tiene Ok. algo que sí, ver. exacto. Pero era lo mismo, como los festivales que Ujú. representativos Sí, que en de esa cada época eran ciudad. emergentes también, eran festivales Sí, emergentes y hoy sí, día sí, son sí. festivales ya posesionados, ¿no? Exacto, que Gigantes. traían, entonces uno ya compartía escenario con bandas internacionales que pues uno notaba la diferencia Ujú. en muchos aspectos. Eh, pero claro, eso le da a uno una madurez en la forma incluso de afrontar el público y de compenetrarse pues con la situación. Entonces evidentemente es eso, es la evolución que pudimos tener y pues asimismo avanzar. Ya no nos quedamos después solo acá, sino dijimos, ya Claro. podemos salir Ujú. internacionalmente, podemos hacer otras cosas y así se nos dieron muchas y fue importante. A eso iba también cuando llega, o sea, cuando llega la primera oportunidad de salir del país, ¿en qué estado estaban y cómo fue esa anécdota? Pues la primera oportunidad fue en el 99 cuando fuimos a México. Más que una oportunidad fue una decisión, ¿no? Porque pues sí están las oportunidades, digamos, en el sentido de que pues le abren a uno el espacio y todo, Ujú. pero es más como la decisión de apostarle las cosas, ¿no? Porque pues las oportunidades están ahí, pero si la banda no toma la determinación de decir, vámonos El y riesgo. Claro. hagamos conciertos para reunir billete, para comprar los pasajes Ujú. o enculebrémonos o lo que sea que Ujú. toque hacer, pues no va a pasar nunca, porque si Claro. uno se espera a que un gran productor llegue y descubra la banda y le Sí. meta presupuesto y le pague Ujú. los tiquetes y eso pues en una primera sí pasa, pero en una primera instancia pues Claro. no va a pasar así tan fácil, ¿no? Ujú. Entonces, pues igual es también no descuidar los circuitos de bares y demás, porque pues eso es digamos como el hábitat natural de las bandas de rock, Ujú. estar circulando en bares, porque si nos quedamos quietos también pues no haríamos nada en todo el año, ¿no? Ujú. Pero ir a México por primera vez en el 99, que de pronto éramos de las primeras bandas de rock independiente que se aventaba ya Ujú. internacional. De pronto las grandecitas como Aterciopelados tal vez ya habían salido. No sé, los de la época de rock en español seguramente Sí. habían girado. Pero así las bandas independientes bogotanas, así Ujú. de ska sobre todo y eso, pues sí fue como la primera y eso fue más como un integrante que estuvo viviendo allá un tiempo y la banda estuvo parada ahí un tiempo, entonces él allá en México hizo los contactos, llamó y dijo, me voy para Bogotá para que ensayemos y nos vengamos para acá y pues sí, empezamos a hacer un plan como Claro. de 6 meses, por ahí algo así, ¿sí? Ok. Entonces como en 6 meses armamos la vuelta y dijimos, vámonos para allá y eso pues también nos permitió como ir ya digamos, las bandas que conocíamos medio por internet, Desorden Público, Los Pies Ujú. Negros, todas esas bandas que a nivel latinoamericano, en esa época estaba también empezando el Panteón Rococó, Sí. estaba empezando el Inspector, todas esas bandas. Tuvimos, digamos, como la oportunidad de ir a conocerlos allá teníamos cassettes y cosas aquí que nos llegaban piratas Sí. y ya conocerlos así como de primera mano, y que bueno, ustedes qué es lo que están haciendo acá, como es la vuelta, no sé qué, nosotros venimos de allá de Colombia, ya está pasando esto, lo otro, Ujú. allá también hay la media torta, por ejemplo, entonces yo me acuerdo que al ratico que nosotros nos vinimos para acá, pudimos hacer la gestión para traer a Desorden Público para que viniera para acá, entonces comenzó a armarse comienzan a Fortaleció la armarse banda circuitos, realmente. Claro. y hoy en día pues es una hermandad que dura de años, ¿no? Son bandas pues internacionalmente gigantes con Ujú. las que nos mantenemos en contacto y bueno, hacemos colaboraciones, etcétera. Algo también importante que me llamó mucho la atención, justamente ahorita, digamos, estaba estos días releyendo como un poco de las historias, lo que uno encuentra también en internet, que a veces hay como muchas anécdotas que no están, pero me llamó mucho la atención de que la Severa Matacera desde un principio empezó a hacer colaboraciones, que eso ahorita es algo viral, ahora todo el mundo Sí. hace colaboraciones, más a modo de estrategia que realmente como un amor por la música, pero la Severa empezó a hacerlo cuando nadie lo estaba haciendo y menos en el rock.
porque el rock era muy celoso en el de esto es mi género, este soy yo, usted no. ¿Por qué lo empezaron a hacer? O sea, ¿cómo nace esa necesidad o esa curiosidad de decir, venga, hagamos algo con otra? Eso sí es el resultado justamente de todas esas historias, porque en el camino, pues cuando uno encuentra, digamos, para nosotros fue importante habernos encontrado con Desorden Público en México. Nosotros todavía estábamos, bueno, como empezando universidad o cosas así. Y pues ver esa banda que ya era grande, que era significativa, pues entonces primero fortaleció el proyecto nuestro y segundo pues allá hablamos con ellos, nos conocimos de alguna manera y ya después cuando vinieron, que era lo que estaba diciendo ahorita Alex, pues pudimos también grabar, hacer música y cuando la gente tiene los coros de ellos en una canción, en esa canción. Y así fue pasando con mucha gente, ¿no? Entonces vamos conociendo personas por fuera. Cuando estuvimos en Alemania conocimos también otro parche y de ahí también siempre resultaban esas colaboraciones. Y si no resultaban en el momento, cuando ya estábamos grabando otro disco, pues entonces, mire, esta gente con ellos compartimos en tal lado o los vimos en tal concierto, en tal ciudad y nos comunicamos y se estableció el nexo y se llega a concretar los proyectos. Entonces, eso sí ha sido eso siempre lo ha hecho Alex realmente. Es como la gestión de impulsar como esa vibra con las otras personas y pues meterlas también en el proyecto de uno, ¿no? Ok. Sí, más que un tema estratégico, inicialmente fue como un tema de, pues como de admiración, ¿no? Sí. Por lo que hacían las otras bandas. Entonces, digamos, cuando la gente pues estuvo Desorden Público, pero también, por ejemplo, estuvo Hierberos. participando Amos Piñeros, que era de Ultrágeno, que era pues de las bandas con las que nosotros parchábamos en esas épocas y nos escuchaba. Y por ejemplo, los Hierberos, que eran una banda de México que de pronto aquí no llegaron a ser muy conocidos, de pronto era un ámbito muy chiquito del reggae y esa vaina. Pero que cuando nosotros fuimos a México sí conocimos un movimiento gigante que era el movimiento Rasteca, que era un movimiento de reggae con identidad mexicana y eso nos motivó a nosotros también aquí para hacer reggae a otro estilo, en otra onda, digamos, saber y tener claro pues que nosotros no somos jamaiquinos ni nada, pero que pues esa música nos llega y la podemos interpretar de otra forma desde nuestra... Sí, desde nuestro entendimiento y desde la cultura con la que crecimos. Entonces, pues aquí estuvieron los Hierberos, que de hecho es una historia que se conecta muy, muy chistosa o muy chévere porque no sabíamos, o sea, nos vinimos a dar cuenta por ahí en Alemania que el saxofonista con el que estuvimos tocando entre 2012 y 2018, mientras estuvimos haciendo las giras en Alemania, fue el saxofonista que grabó el disco de los Hierberos cuando ellos estaban acá. Solo que él estuvo en México en una época, grabó con ellos, interpretó con ellos. Cuando ellos vinieron acá, pues ya él estaba en Alemania y ellos ya vinieron sin otra persona. Entonces vinieron a conocerlo tiempo después y fue una conexión así muy chévere. No, y se impulsaron movimientos y la escena, porque ya se hizo también, se hacían lo que se llamaban los rastazos, que eso fue, pues digamos, como una consecuencia de todo eso que había pasado. Entonces, ya en la Media Torta, por ejemplo, se hacía ese concierto, tenía una identidad y bueno, después desapareció porque la escena también casi que muere, el ska del reggae. Son escenas que se cayeron mucho en Bogotá y asimismo pues en las otras ciudades. Pero acá estaba muy fuerte en un momento, se hacían conciertos hasta en la Universidad Nacional bajo el lema del Rastazo. Y era una convocatoria súper chévere, caía mucho parche y la gente de verdad tenía una identidad de que era un proyecto pues de aquí, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que mencionaron ahorita, ustedes empezaron a salir, o sea, tocaban acá en Bogotá con el público bogotano, que a veces muchas bandas que vienen de afuera dicen que es un público bastante complejo, porque no es más cercano al mexicano, el argentino, como que son más fans, acá son un poco más fríos. ¿Cómo fue ese choque de empezar a tocar en otros lugares, otras culturas, Alemania, toda Latinoamérica, empezar a parchar a más países? ¿Cómo fue ese choque de decir, venga, acá cambia esto, la gente acá reacciona diferente? ¿Cómo lo vivieron en ese momento?
Pues ha sido como unos encuentros culturales interesantes, ¿no? Pues por lo menos lo que es Canadá concretamente y en Europa de manera general, pues por lo menos lo que es Alemania y Austria y los Ujú. países que no son de habla anglo, el recibimiento siempre ha sido como muy cálido. Ok. Digamos que la gente tiene como mucha expectativa por las agrupaciones colombianas, ¿no? Como que tiene mucho respeto a los músicos colombianos, entonces siempre van como con ese interés de saber, pues, como que puede hacer un colombiano con ska y con rock, o sea, Ok, qué hace un grupo claro. colombiano en un festival de ska y rock, les causa como muchísima curiosidad. Ujú. Y cuando sienten como un poquito ese feeling latino ahí, como esas cosas ahí, pero que también no deja de tener ahí el punch Ajá. rockero y la actitud y todo ese tema, como que conectan súper rápido. En Estados Unidos es diferente porque, no sé, la gente está metida ya como en un video del marketing y lo que les venden por los medios y esa Ajá. vaina, y es supremamente difícil convocar gente, Ok. ¿no? Digamos, nosotros vivimos en Los Ángeles 8 meses, digamos, como un centro de operaciones para hacer funcionar el proyecto, y sin embargo el proyecto funcionó mejor como en Nueva York, como en otras áreas, porque en Los Ángeles la programación es una vaina tan compleja. O sea, tú Ujú. tienes allá un LA Weekly que tiene conciertos de lunes a domingo, programación en una extensión de territorio gigante con miles y millones de escenarios, que competir con, no sé, Claro. con Shaggy, con, Sí, uno y puede ir a un con The barcito y Addicts y ver a Pearl con Jam Marlets y con Pearl Jam y tranquilamente con por todo, $30 y pues la gente tiene unas mm, ofertas que ir a ver una banda latina ahí que no, de la que nunca han escuchado, pues como que complicado, ¿no? Claro. Entonces toca empezar ahí a meterse pronto en los circuitos de los mercados mexicanos, o sea, de las bandas mexicanas latinas, Sí. pero que no son tampoco tan conocidas. Y ahí nosotros nos fuimos abriendo espacio con bandas gringas y pues bueno, digamos que logramos hacer una tarea bien hecha. Ujú. Tanto así pues que llegamos al Festival de Canadá. Fue como lo que nos sacó hacia un poco a Canadá y nos dimos Sí. cuenta que un poco la vuelta era más por ese lado Ujú. que por este. Pero sí, a ver, hay públicos difíciles, hay públicos difíciles. Pero el público en Colombia es muy chévere, pues siempre hemos conectado muy bien con la gente, Ujú. tanto en Bogotá como por fuera. Digamos que fuera de Bogotá lo que pasa es que la gente no tiene esos radicalismos con los géneros musicales. En Sí. Bogotá el público es como más de nicho, ¿no? O sea, como que la Sí, sí, gente que le sí. gusta el ska y el punk y el rock están ahí como el reggae y como entre esos géneros. Ya el público que le gusta otros géneros como que dice, bueno, estos manes sí tocan ahí como cositas medio metaleras, pero no son una banda de metal. Ujú. Estos manes sí tocan una vaina así como chévere, pero tampoco es una banda de pop. Entonces como que no me suena, ¿sí? Sí. En cambio, tú vas a Pereira, vas a Manizales, incluso a Medallo, que Medallo la gente también es un poco más abierta. La gente se rockea con lo que uno les ponga, y Ujú. desde que esté la energía rockera ahí, la gente se conecta muy bien. Genial. Es que sí, el público rolo, uno tiende a ser más, no sé, porque de pronto el multiculturalismo, géneros, como que no se vuelve más mamón, es más quisquilloso con sí, digamos, Sí, soy son fuera como hay más metacho. menos prejuicios, la especializados. verdad. Sí, demasiado. Quisiera que habláramos sobre, digamos, nos han comentado, digamos, las experiencias que han tenido de vivir en México 6 meses en Estados Unidos, cómo han sido estos riesgos de cambiar de lugar, los riesgos económicos, familiares, personales, porque también es como, venga, me voy a ir a vivir con mi banda por amor a la música, porque creo en este proyecto y no es fácil, ni económico ni personal, o sea, de ninguna manera es fácil y a veces la gente no lo ve. Pues la primera vez que salimos realmente ya a decir que nos íbamos de Colombia montando el proyecto de Estados Unidos, fue la primera vez que la banda realmente se fraccionó de integrantes esenciales, ¿no? Ok. Porque ya todos dijeron, bueno, uy, pero es que está así, no sé, como que mejor yo no le pego a eso, o sea, no me Ujú. arriesgo, y se quedaron, hicieron otras cosas y también les fue bien, Ujú. ¿sí? Pero digamos que no asumieron el riesgo, y para nosotros sí fue como, bueno, ya no tenemos dos personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar la vaina? Claro. Y tomamos el riesgo y lo hicimos así, y eso también fue muy bueno para la banda porque ahí como que digamos, la esencia de ese sonido, de ese momento, se consolidó totalmente, y mucho de lo que es la Severa en cuanto a sonido es el resultado de esa experiencia.
en esa primera salida. Entonces sí, claro, a nivel familiar, a nivel personal pasan cosas porque obviamente para nosotros era, nos vamos a ir y nos vamos de aquí, o sea, Sí, ya no vamos a vivir más en Colombia, no sé qué. Y allá obviamente pues pasaron muchas cosas y a uno le toca afrontar la vida de otra manera. Y al final ya lo que decíamos era, ya no queremos estar allá, queremos volver a... Nosotros sabemos que aquí lo podemos hacer y nos va a ir bien, entonces simplemente asumimos el asunto como gran experiencia para la banda, gran experiencia personal, pero sabemos que nuestro lugar es en Colombia y de ahí vamos a volver a salir para donde sea. Ya, nunca más volvimos a pensar en irnos a vivir a Holanda o no sé, alguna cosa de las que nos gustó, pero sabíamos que no, hay que volver. Y bueno, ya la parte familiar obviamente pues toma otra importancia. Sí, claro, pues digamos, para cada integrante son tomas de decisiones independientes y que implican como sus cosas, ¿no? Uno de los integrantes se fue con nosotros recién teniendo un bebé acá y fue una experiencia durísima, ¿no? Una experiencia difícil. Nosotros pues apenas es así como, o en mi caso pues apenas como desprendiéndose uno como un poco de la familia y aprendiendo a vivir como a guerrear allá la vida un poco, ¿no? De lo que de las comodidades, pues de pronto las que uno estaba un poco acostumbrado acá. Otro llegó y se casó. De ahí, no, yo mejor me voy allá y me caso. Sí, o sea, cada uno fue ahí como piloteándola, pero digamos que lo importante es que sí, logramos convivir más que todo como una familia, ¿no? Pues allá dependíamos básicamente, era todos de todo. Claro. Entonces el que no aportaba para las cosas básicas de la banda, para el mercado, para los, no sé, lo de aseo, lo del arriendo, lo de no sé qué, pues se colgaba y tocaba como jalarlo como en una familia normal. Claro, ¿sí? Claro, ahora... Y pues obviamente no perdiendo la perspectiva de que estábamos allá era para sacar la banda adelante, ¿no? En otra época de la vida, pues la cosa era, incluso a nivel físico, mucho más fácil de hacer, porque pues es que nosotros sí arrancábamos en un carro y dele y toque y ande. Físicamente eso tiene su vaina. Y ya todos los que nos ha pasado como que ya después, bueno, no, que ya toca quedarse en un sitio decente, ya toca dormir un poquito mejor, ya no puedo cargar tanto, ya me canso más, tengo que cuidarme la voz, ya no me puedo dar tanto frío. Esas cosas vienen con la edad también y obviamente se hace más difícil y uno dice, no, pues ya las cosas se hacen de otra manera. ¿En qué momento pasa que la gente empieza a cantar o a corear las canciones? ¿En qué momento pasa que ustedes se dan cuenta que ya son una banda diferente o superior a las que estaban con ustedes ahí a la par cuando ocurre esto? ¿Hay un momento que tengan una anécdota que digan, hoy fue algo diferente? Uy, pues no sé. Hay varios. Sí, o sea, digamos que en los momentos de bares de los inicios, pues ya la gente empezaba a conectar, ¿no? Yo creo que tal vez cuando empezamos como a sacar cuando la gente se pare, que pues tuvo o sea, cuando la gente se pare fue un tema que sonó en MTV, que en esa época pues MTV todavía era rock and roll y que era muy difícil acceder ahí, entonces tuvimos como esa, digamos, esa fortuna de tener como esa exposición mediática y era una canción que, o es una canción hoy día que se la sabe todo el mundo, ¿no? Que donde lleguemos a tocar, pues siempre va a haber alguien que está ahí cantando esa canción o que la espera y que si no la si no la tocamos, pues ahí habrán tomates en la tarima porque esa es una de esas cosas. Y la gente asociaba mucho la severa solo con ska. Y ya en el proceso nuestro de ir a México y ver todo lo que pasaba con el reggae, todos llegamos con otra manera de pensar. Hicimos temas que eran más como reggae, como baladita, como y cuando ya vimos que la gente reaccionaba demasiado bien a eso, era como, bueno, lo estamos haciendo por el lado que es, porque pues un reggae para alguien que está esperando siempre como movimiento y algo calmado, pero que la gente lo empieza a cantar mucho y hoy en día todavía pasa, hay muchos temas, 3, 4 temas que son muy calmados, es un reggae,
pop, y la gente se identifica mucho y se lo sabe de pies a cabeza y lo cantan perfecto, ¿sí? Entonces, pues eso sí, uno se daba cuenta que había cosas que funcionaban y que por ahí también podía ser. Claro, porque también musicalmente La Severa, de hecho, era asociada también como, o sea, tenía mucho público punkero, como mucho de hacia el ska, o sea, como que también la estética ayudaba a que tenía un imaginario de público, como que yo siempre llegábamos, cuando los veía en vivo, siempre había público, como un mix de reggae, Sí, del de funk todo. y mucho punkero que no sea curioso para, digamos, el género o lo que, digamos, que representa musicalmente La Severa. Y quisiera hablar sobre ya la música en sí, el aspecto creativo. ¿Cómo es ese proceso en ustedes? ¿Cómo hacen, digamos, cómo llegan a una canción? Ha variado mucho, así como ha variado la tecnología para hacer la música Ujú, y todo. Digamos que antes, en un principio uno se sentaba, era como toquemos y vamos viendo qué va pasando, tengo esta idea, ujú. pero uno no lograba escuchar lo que se imaginaba. Sí, Ok. no sé si me hago entender bien, pero hoy en día yo me siento, toco el piano, me queda grabado, lo escucho, le pongo otra Ah, cosa ok. encima, lo vuelvo y lo escucho. No, está, tal vez esto no sirve ahí, esto sí. En esa época era, aquí era que tenía que sonar Ajá. y uno creaba diferente. Sí, entonces nosotros también vivimos ese proceso de hacer cosas sin esa tecnología, o sea, como decía Alex, llegábamos y grabábamos en un aparato que simplemente después reproducía como una mezclita, Ujú. pero no podíamos echar para atrás, no podíamos volver a ponchar, sí o no, si había un solo, había que hacerlo como saliera en el momento, si Claro. quedaba con errores, pues quedaba con errores. Eh, pero eso también pues como que lo motivaba a uno de otra manera. Ya después, pues cuando ya uno puede empezar a hacer como las maquetas Ujú. y todo esto, obviamente el proceso cambia bastante. Muchas veces hay como ideas que tiene Alex de la música y la letra y simplemente las compartimos y las arreglamos de otra manera. Lo ponemos a sonar, no sé, queremos sonar más metalero, entonces le buscamos por otro lado, pero hay una idea esencial. eh, y a veces es desde la letra, acomodemos la música, otras veces desde la música, acomodemos la letra, o a veces yo llego con la canción como ya, o sea, la maqueta, esto tiene que sonar así, esto es lo que me Ujú. imagino, y simplemente cada cual le mete lo suyo y ya. Entonces sí ha variado, Claro. notablemente, pero pues digamos que aprendimos eso de que si algo con la guitarra y la voz suena, va a funcionar eh, en más grande, ¿no? Ok. ¿Y cómo es el proceso ahí de Alex, digamos, con el tema de las letras, de cómo llegar a una idea? Sí, nunca hay una fórmula, ¿no? Siempre tratamos como de experimentar y de volver a retomar los procesos Ujú. antiguos y los procesos analógicos y demás. Mm, con las letras es raro, o sea, es como que a veces me siento a pensar como sobre qué quiero escribir Ajá. o sobre qué quiero apuntarle, o a veces desde el principio hablamos con el Peti un poco como el concepto de lo que queremos hacer y tratamos de redondear ese concepto en diferentes canciones que abordan muchas temáticas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, Show Business Internacional era un disco que queríamos hacer como exponiendo ahí la industria de la música y todo ese tema, pero no queríamos dejar detrás, digamos, los temas del servicio militar obligatorio Ujú. y buscamos la forma de conectar como todas esas ideas en unos temas que trajeran como un concepto muy claro. Igual Visa también es un tema que conecta como todas esas experiencias de los viajes de Ujú. la banda, de haber vivido por fuera, haber vivido Claro. como emigrantes y todo ese tema. Entonces, más o menos ese es eh, un poco como la forma, ¿no? Ujú. No es una fórmula y es más como dentro del contexto en el que Ujú. estamos ahorita, pues obviamente ahorita el contexto ha cambiado, ya nosotros estamos en otra etapa de la vida, estamos pensando en otras cosas, obviamente, sin dejar un poco como de pensar pues en los temas solidarios que hay que mantener y que la banda Sí. siempre ha respaldado, pero, pero nos inspiran como unas cosas un Claro. poco más elevadas, digámoslo así.
también les quería preguntar eso, justamente cuando hay una banda con letras sociales, contestatarias, hay momentos en donde uno lo compone desde la adolescencia, desde el sentido no sé, sentir esa energía adolescente, esa fuerza, que de pronto con el tiempo ya como que no cambia el pensamiento, pero sí como que la energía baja un poquito. ¿Hay alguna canción que ustedes digan, uff, ya no la siento tan mía porque ya crecí, ya no soy yo el mismo que escribió esa letra o el que tocó ese solo, como una canción que digan, me gusta igual, representa a la banda, pero pues ya no soy él, soy ahora otra persona, o esta canción ya Pues no a nosotros representa lo que nos pienso. ha pasado algo muy particular y es que de canciones muy significativas Ujú, para la gente y para nosotros, hemos hecho muchas versiones. ok, Entonces, por ejemplo, Energía Positiva, de pronto tú la escuchas ahorita la última versión y te identificas con ella, claro, pero vamos a la primera versión y hay otra gente que le parecía genial así claro. y no, a veces no lo dicen, ¿y por qué no la volvieron a tocar así? Y la respuesta es justamente esa, Ujú, pues porque ya tenemos otras sensaciones, tenemos otra manera de pensar y nuestra música también interiormente la hacemos de otra manera. Estamos sonando diferente, entonces queremos no abandonar la canción como tal, ajá, pero sí darle una identidad más acorde claro. a nuestro presente. Total, sobre todo porque también ustedes ahorita musicalmente deben ser mucho más expertos en comparación a los que al principio componieron esa Sí, canción. claro, claro, Hay como cosas evidentemente. que le pueden meter más porque o sea, tienen ya la habilidad, el conocimiento suficiente para mejorar Claro, y esa también primera las canción. influencias de cada persona, por ejemplo, el bajista es un gran músico Ujú, que, digamos que está pensando más en hacer mucha música porque toca en otros proyectos y todo. Entonces él también plasma mucho de eso acá. De pronto nosotros somos un poco más conservadores, ok. pero seguimos dándole, o sea, escuchamos mucha música. Ujú, Entonces, nos gustan bandas más recientes y hemos visto también por fuera otras cosas. Entonces, también eso lo apropiamos y hace que tengamos una dinámica diferente, ok, pero creo que no nos hemos cansado de ninguna canción, la verdad. chévere. Sí. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, el panorama rockero actual en Colombia o en Latinoamérica? Porque pues creo que es el mismo actualmente. ¿Cómo lo ven? Pues en Bogotá, pues siguen habiendo muchas bandas, ¿no? O Ujú, sea, digamos que el ánimo de hacer música ajá, y hacer proyectos independientes no ha parado, ¿no? Y vemos que todavía ahí, pues sigue trascendiendo las nuevas generaciones y ujú, todavía siguen saliendo bandas jóvenes, ya más interesadas como en otros estilos, un poco ujú. más el pop rock y esa onda. Pero sigue estando ahí, ¿no? Ya, digamos, los géneros un poquito más fuertes, más radicales, se han quedado un poco para las bandas de más trayectoria y de más Ujú, tiempo, ¿no? El público sigue estando ahí, sigue mutando, pues ujú, los intereses de las personas van cambiando también con la edad y ujú, demás. Vemos que en los conciertos se está acercando también mucho público joven, que es lo ujú, que, digamos, lo que más nos interesa, llegarle como a la nueva generación, que ujú. es, digamos, la que garantiza que permanezcamos en escena Sí. un un buen tiempo más. Y pues la gente de la vieja guardia que siempre está ahí firme, ¿no? No es gente que va a todos los conciertos, pero sí es gente que siempre está pendiente de lo que pasa con la banda y cuando la banda hace algo como importante, como un aniversario, como un disco o algo así, siempre dicen, uy, la banda otra vez está, Ujú, eh, pues en su momento vamos a acompañarlos, a sacar la camiseta, ujú. a recordar las viejas épocas y la gente siempre está ahí, ¿no? Entonces, eh, mm, no sé, la escena latinoamericana yo creo que sigue evolucionando a su forma, Ujú, pero pues el tema de la industria musical es una vaina súper compleja que tiene al rock relegado a un segundo plano, ¿no? ujú. Sí, se ha Entonces deteriorado es difícil, realmente. ¿no? De pronto un escenario que, digamos, hemos visto que funciona muy fuerte es en México. El público, digamos, del ska, hablando ya como género específico, pues está
muy motivado como a apoyar las bandas, apoyar sobre todo las bandas locales de allá las apoyan mucho y pues tienen muy buena recepción cuando bandas como nosotros estamos allá presentando nueva música y presentando las giras. Entonces, yo creo que México es una plaza chévere. Las otras, no sé, ahorita cómo esté funcionando. Es que yo, por ejemplo, hay un gran amigo que incluso fue alumno mío, él se fue a vivir a Argentina. Y en un momento él vino aquí con un artista, pero que era un artista de reggaetón. Muy grande, con banda, o sea, una banda muy chévere y todo. Pero él sí decía que allá, por ejemplo, pasaba mucho que bandas consolidadas como Pericos, Cafres, que pues obviamente en la escena de allá y pues internacional, sobre todo a nivel Latinoamérica, o son muy grandes, ellos ya casi no tocan allá, ¿sí? Los traen más acá. O sea, nosotros todavía podemos ser un poco afortunados en ese sentido porque no ha decaído tanto la cosa, a pesar de que hay mucho de esas otras, de esos otros géneros, pero allá sí se hablaba mucho de eso. Ya él viviéndolo como músico y después como una persona que trabaja con bandas en eventos y todo, se murió mucho las escenas de otra clase de música y solo se mueve a un nivel importante eso. Y si uno se pone a mirar, sí, esas bandas, así como las que acabo de decir, vienen a tocar es acá. Sí, no ha pasado. Y en Venezuela, pues, ni hablar. También las bandas que habían y que uno conocía, no tocan mucho allá, tocan más por fuera. E incluso, no sé, bandas como Rawayana, cosas así, uno oye que hacen giras, pues, en Europa o de pronto en Estados Unidos. No, en Venezuela no oye uno, o por lo menos yo no escucho que toquen mucho. Acá sí todavía vienen a Rock al Parque, bueno, a los festivales que hemos hablado. Entonces, esa dinámica, o sea, sí creo que se ha deteriorado bastante por esas otras cosas que pasan. Y también hay otra cosa, es que también están trayendo muchas bandas, pues, de vieja guardia, ¿no? Entonces la gente, después de la pandemia, o sea, ¿qué escuchó la gente en la pandemia? Todo lo que le gustaba de China, entonces escuchaba Guns N' Roses, ese tipo de bandas que después nos las trajeron otra vez todas acá. Y bandas que ya están en las finales. Sí. Pero siguen llenando esas y los circuitos como los nuestros se ven afectados porque la gente se gasta la plata en esas boletas que son carísimas y que si vas al Stereo Picnic, al Cordillera y por ahí a otros 2 en el año, pues ya fue, porque eso es un platal. No hay presupuesto. Entonces no vas a ir a ver una banda. O hay veces que hay carteles muy buenos de bandas, 5 bandas así representativas y todo, y la gente no va porque ya no tiene la plata. Total. Por ejemplo, respecto a lo que decía Alex y también en combinación a lo que decía Petit, por ejemplo, la industria musical, ahorita hay bandas viejas de rock en español inicial, por ejemplo, Maná, que en un principio era una banda fuertísima, es fuertísima, pero por ejemplo, esa colaboración que sacaron con Nicky Jam de una canción muy representativa que era de pies a cabeza, pero versión reggaetón, uno dice, va, pues una apuesta a llegar a un nuevo público, pero también ocurrió que pues se ganaron muchos haters, fans de ellos, como que hicieron. Ustedes, digamos que creativamente, artísticamente, ¿han pensado en algún momento tomar un riesgo? No de pronto el reggaetón, pero sí otro género que digan, va, apostémosle a esto para ver qué ocurre. No sé, pues, o sea, tanto allá como hacer canciones con Nicky Jam o artistas de ese estilo no es de nuestro interés, ¿no? Pues, o sea, son artistas gigantes y, pues, bueno, tendrán su público y su onda por ahí, pero no, digamos que no es tanto por mantenernos como muy ultra conservadores y ultra cerrados a lo que esté pasando ahorita en la industria de la música, sino que no es como lo que nos motiva artísticamente para seguir con el proyecto, ¿no? Claro. Es como eso, o sea, como que la esencia de la banda está en un estilo, como en unas preferencias musicales, que es como lo que, digamos que dentro del sonido que hemos creado es lo que nosotros hemos aportado, y pues ya cosas que
que digamos no le sumen como a ese carisma de la banda, pues no es como de tanto interés, ¿no? Siempre hemos buscado como acercarnos a artistas que están como más dentro de la línea de nosotros, sea por la línea musical o sea de pronto por la línea ideológica. Sí, claro, a veces es que no hay de pronto una compatibilidad en los géneros musicales, pero sí hay como una compatibilidad de ideas, de cosas interesantes, entonces pues... Sí, no se mueve igual, la verdad, ¿no? Porque, no sé, Shakira, pues obviamente le toca hacer algo que tenga algo de reggaetón porque no puede dejar de tener los digamos, la industria que tiene ahí detrás. Y alguien diciendo, bueno, pues vamos a hacer esto siguiendo pues de pronto con algo esencial de ella, pero que obviamente le van a apostar por otro lado y pues hay el billete para hacerlo. Entonces de pronto ahí comparar la vaina es más complicado. Pero pasan así muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que vino Ilia Kuriaki. Ilia Kuriaki era una banda que ya ni tocaba. Entonces se reúnen de repente, van y tocan, se ganan una plata y vuelven, se van y volvió a pasar. Pero volvieron y tocaron como ellos tocan. ¿Sí? No les interesó de pronto hacer reggaetón para volver, para mantener la banda, sino pues también fueron fieles a su proyecto y que uno siguió por un lado, el otro por el otro, pero alguien llegó y seguramente les dijeron, hay esta oportunidad, bueno, toquemos, nos ganamos algo y seguimos apoyando nuestros proyectos. A uno, pues claro, lo que dice Alex, nos mueve otra cosa y seguimos por otro perfil, pero pues por eso creo que no se da ni la opción, ¿no? Pero ahí verás si hacemos reggaetón. Quisiera también que nos contaran qué está ocurriendo en este momento, qué se viene para la Severa Matacera, en qué están trabajando. Pues ahorita realmente hay una intención muy fuerte de solidificar otra vez como en las ciudades, volver a Medellín, a Pereira. Bueno, en Pereira estuvimos hace poquito y viendo lo que pasó, todavía la gente tiene como ese recuerdo de la Severa y es eso, solidificar, volver a tocar en Manizales, volver a los festivales que no hemos podido hacer y grabar más música, obviamente, porque desde ahí parte todo. Sí, nosotros ahorita ya digamos que tenemos ahí como en el tintero muchos temas, ya yo creo que casi para hacer más de un disco. Obviamente estamos pensando en los 30 años de la banda que se vienen en el 2026. Pues van a pasar muchas cosas aquí. Pero sí, nueva música es lo que estamos pensando, nuevas versiones también de los temas en otros formatos. Bueno, no sé, hay como muchas ideas que están ahí como trabajándose y la verdad pues es que sí, hay banda para rato, hay ánimo, que es lo más importante, y muchas ganas de seguir haciendo música, de seguir pues estando presentes en escena. Bueno, antes de cerrar, primero agradecerles por el tiempo, por estar acá, muchísimas gracias. Así una anécdota, mi primer pogo en el Rock al Parque o en la vida fue escuchando la Severa Matacera en qué vivo. bueno. Sí, genial, como ese recuerdo que siempre tendré. Y pues nada, Súper. También quisiera que le digan a todas las personas dónde los pueden encontrar, plataformas, redes sociales y demás. Y pues muchísimas gracias por A ustedes por la invitación. Claro que sí, no, pues muchas gracias ahí por la invitación y pues nada, no, en las redes estamos como la Severa Matacera, se escribe con C. Es no matancera, es matacera. @ la Severa Matacera en Instagram, en Facebook, en Twitter estamos como @ la Severa, en TikTok también ya nos pueden encontrar por ahí y pues no sé, pronto ahí en OnlyFans y Tinder. No, gracias por la invitación, estuvo buena la charla. Dale, no, muchísimas gracias a todos ustedes también que están allá detrás de la pantalla viendo este capítulo. Los invitadísimos a que parchen, a que conozcan a la Severa Matacera en vivo, en Spotify, en YouTube, en todo lado. Una banda histórica de la historia del rock colombiano, la música colombiana. Y pues nada, para invitarlos a que nos veamos en un próximo capítulo con bandas increíbles, igual invitados especiales. Y nuevamente muchísimas gracias, Alex, Bueno, Petty. a ustedes. Muchísimas gracias. Eso, pura energía positiva.